Hola, mi nombre es Luz María Saucedo y les doy la bienvenida a un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Le agradezco al auditorio que nos acompañe el día de hoy. El tema que tocaremos el día de hoy es delitos electorales. Para hablar de este tema me acompañan dos expertos en el tema. Por este lado tengo al maestro Jean-Paul Huber Olea y Contró, quien es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación. También por este lado nos acompaña el licenciado Jesús Torres Charles, quien es abogado consultor en materia penal y también experto en delitos electorales. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, al contrario. Si les parece bien, vamos a comenzar a hablar de manera general de cuál es la legislación aplicable en materia electoral, no solo en penal electoral, sino general en materia electoral. ¿Podríamos comenzar con usted? Claro. Bueno, hubo una reforma en 2014 importante y lo que sucedió del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que solo era aplicable para el tema de elecciones federales, hoy cambió radicalmente el esquema y tenemos hoy una legislación. Primero es una ley general de instituciones y procedimientos electorales que pareciera que solo cambia el nombre, pero hay varios temas que cambian. Procedimientos y competencias hoy se hacen por un órgano nacional. La diferencia es que el antiguo IFE, que hoy es el INE, pues tiene que ver con la organización de procesos electorales, con cuestiones muy particulares, por ejemplo, padrón electoral, funcionarios de casilla, nombramiento de los titulares de los órganos electorales de las entidades federativas, que les dice, se llaman OPLES, ¿no? O su abreviatura. También hay una ley general de partidos, que la legislación federal anterior solamente preveía los mecanismos para obtener el registro, derechos y obligaciones, y hoy esa ley aplica tanto para partidos partidos nacionales y partidos estatales. Entonces, desde la constitución de los partidos, reglamentación, liquidación del patrimonio, pues esa es una sola ley la que está en vigor. ¿De cuándo estamos hablando de esta reforma? 2014. 2014. Hay algunos temas, por ejemplo, que el anterior IFE hacía y que le daba algunas por su autonomía técnica y los temas, por ejemplo, particularmente padrón electoral, lo que tenía que ver con geografía electoral y lo que tenía que ver con listados nominales y demás. Antes se hacían convenios de coordinación con los institutos estatales. Hoy, por disposición constitucional y de ley, pues ya los hacen ellos, porque pues al final lo acababa haciendo el IFE. Y hay otros temas ahí que, bueno, se han ido absorbiendo, y con esta nueva tendencia a hacer leyes generales, que a veces no es tan sana, pero es un tema. Y la otra particularidad, bueno, es que los delitos electorales, que es nuestro tema del día de hoy, pues al final también se crea una ley general, y entonces lo que se hace es homologar los tipos penales en materia electoral para toda la República. Yo quisiera que el licenciado Torres Charles nos hablara de justo esta ley de general de delitos electorales. ¿Qué cambia con esta ley? ¿Cuáles son los puntos más importantes acerca de esta ley y cómo nos afecta? Bien, yo creo que trataríamos algunos aspectos fundamentales. En primer lugar, la naturaleza de la ley. Hasta el año 2014 existían dos ámbitos legislativos. El ámbito federal, los delitos electorales están contenidos en el Código Penal Federal, y los ámbitos legislativos estatales. Los delitos están en los códigos penales de cada uno de los estados o de las entidades federativas, ¿no? Entonces, por virtud de esta ley, que es una ley general, lo que hace es generar un catálogo único de delitos para todo el país, y también lo que se hace ahora es una distribución de competencias. Es decir, la materia de delitos electorales se convierte en una materia concurrente, de acuerdo con la Constitución, y entonces en esta ley general se determina en qué casos corresponde a las autoridades federales perseguir los delitos y en qué caso corresponde a las autoridades del fuero común. Y bueno, además de esto, en esta nueva ley, además del catálogo de delitos, precisamente se establecen estas reglas de competencia, de distribución de competencias, y las instancias de coordinación, que por el ámbito federal es la PGR a través de la FEPADE, de la Fiscalía Especializada en la Persecución de Delitos Electorales, y por los estados son las fiscalías o las Procuradurías Generales de Justicia, en términos generales. Y bueno, además en esta ley ya se incorporan algunas figuras delictivas novedosas.
Normalmente los delitos que siempre se han perseguido son los que tienen que ver con el desarrollo de la jornada electoral, con la seguridad de la elección, con la autenticidad de la elección, de los documentos electorales, etcétera. Y ahora, bueno, también se han cuidado temas relativos al financiamiento de partidos políticos o de campañas. Se han incluido temas que tienen que ver también con el desempeño de quienes son o fueron funcionarios electorales. Hay un delito ahí que más adelante comentaremos en ese contexto. Entonces, bueno, son figuras delictivas nuevas que se han generado por virtud pues del desarrollo o de las experiencias que se han tenido anteriormente. Yo terminé diciendo que esta ley obedece a una tendencia que viene de hace mucho tiempo de quitarles a las autoridades estatales las facultades en materia electoral en términos generales y de generar una estructura federal que solo sea aplicable por autoridades locales en un momento dado, como es en la persecución de los delitos electorales únicamente cuando se trata de elecciones locales o cuando es en auxilio de la justicia federal. Justamente ese iba a ser mi comentario. Entonces esto es como un tipo de unificación de la legislación electoral. O sea, ya los estados no tienen autonomía en la forma en la que legislan en materia electoral. Así es, exactamente, lo acaba de decir usted con todas sus letras. Los estados perdieron su autonomía, su soberanía legislativa en materia de delitos electorales, porque ya hay un catálogo único y entonces lo único que hacen es aplicar una ley que ya está creada desde el Poder Legislativo Federal. ¿Y por ejemplo, estas fiscalías y el Instituto Nacional Electoral existen de manera local también en cada estado? Sí, bueno. El Instituto Nacional tiene sus oficinas, a nivel central, y en cada una de las entidades federativas tiene una oficina, pero a la par hay organismos públicos electorales locales, o locales electorales, que se les denominan OPLES, que es lo que son los institutos estatales electorales. ¿Y están coordinados con...? Y están coordinados porque justamente hay distribución de competencias, o sea, lo que le corresponde al INE en una elección, que es pues algo de funcionarios, cartografía electoral, documentación electoral, etcétera. Eso le corresponde siempre al INE, aunque sea un proceso electoral local, y a los institutos estatales o a los OPLES les corresponde registro de candidatos, conteo de votos, de calificar elección, etcétera, etcétera. Entonces, y en materia de delitos electorales, pues justamente la misma estructura es como se tienen los esquemas de coordinación con la PGR y las procuradurías estatales. Perfecto. Bueno, pues ya que estamos hablando de los delitos electorales, valdría la pena que hiciéramos alguna definición de cómo está establecido en la ley, qué son los delitos electorales. Bueno, en términos generales, la definición es la misma para todos. Un delito es un acto o omisión que sancionan las leyes penales. La ley penal, digamos básica, la ley fuente es el Código Penal, pero existe legislación complementaria que son leyes especiales o especializadas. Entonces, por ejemplo, una ley especial, la ley del equilibrio ambiental, que contiene delitos, la misma ley de amparo, que contiene delitos, para efectos penales es una ley especial. Y hay leyes especializadas, como la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley General para el Combate al Secuestro, por ejemplo, y en este caso, la Ley General en materia de delitos electorales. Pero el término genérico es el mismo. Delito es un acto de omisión que sancionan las leyes penales. En este caso, los delitos electorales son aquellas conductas, ya sean acciones o omisiones, que atentan contra este derecho fundamental de los ciudadanos de votar y ser votados, como un objeto general inmediato. Y como objetos inmediatos pues tendremos la seguridad de la elección, el desarrollo normal del proceso electoral, la autenticidad, la equidad, el profesionalismo, la legalidad, la transparencia y de la elección, y por otro lado pues proteger las características del voto, sobre todo la libertad y la secrecía del sufragio, son los bienes, digamos, que protegen los delitos electorales. Y bueno, en esta legislación también hacen como alguna diferencia entre lo que son infracciones y delitos. Quisiera que nos platicaran de la diferencia en lo que sería una infracción y un delito en materia electoral. Bien, bueno, la infracción es una violación a la ley que es sancionada por las autoridades administrativas. En este caso es por las autoridades electorales, ya sea el Instituto Nacional Electoral o los organismos públicos locales electorales. El delito es una conducta que sanciona la ley penal
que es objeto de una persecución por parte del Ministerio Público, que quien comete este delito es sujeto a un juicio, a un proceso penal, y se le impone una pena. Es decir, no es una sanción pecuniaria, no es una infracción, no es una multa, por así decir, sino que es una pena, aunque tenga carácter pecuniario, ¿sí? Digamos que los delitos y las infracciones, en la historia de México, los delitos electorales y las infracciones electorales han estado previstos en ocasiones en la misma ley. Después hay otras etapas donde los delitos van en el Código Penal y las infracciones en la ley electoral. Después nuevamente se vuelven a encontrar. Hasta 1990 los delitos y las infracciones estaban contempladas en la misma ley. Creo que se llamaba en aquel entonces Ley Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. A partir del 90 que se expide el COFIPE, las infracciones quedan en el COFIPE y los delitos electorales en el Código Penal. Y a partir de 2014 pues, se inaugura una nueva época donde los delitos están en una ley específica y las infracciones en las diversas leyes en materia electoral. Y de hecho, en la misma lógica, las infracciones tienen lo que son los procedimientos especiales sancionadores o los procedimientos sancionadores, que se hace la denuncia, se ventila la investigación en los órganos electorales y la última palabra, digamos, en cuanto a sanción, la tiene el Tribunal Electoral. Entonces, digamos, los cauces son totalmente distintos. Pero de inicio, ¿las denuncias se hacen ante la misma instancia? No, por ejemplo, una infracción electoral, por ejemplo, una violación a temas de campaña, a propaganda o tiempos de campaña, etcétera, lo haces ante el INE o puede ser ante el órgano público y el otro es ante el Ministerio Público, particularmente la FEPADE. Pero puede ser cualquier persona quien haga la denuncia de estos dos posibilidades. Que eso es importante mencionar porque no toda la gente sabe que lo de las infracciones hay que irlas a denunciar al INE y los otros a FEPADE, ¿Qué ¿no? particularidades? Sí. Creo que es un punto medular. Se trata de cuestiones de orden público. O sea, ¿qué es esto para la gente que no está relacionada? Pues son cuestiones que le atañen al Estado porque es de primera necesidad, por llamarlo así. Entonces, al ser de orden público, no solamente es el afectado directo quien tiene que denunciar. Por ejemplo, un espectacular donde hablen mal de un candidato, o alguien que se está promoviendo indebidamente, o alguien que comete un delito en materia electoral. Cualquier persona puede ir a denunciar justamente porque no necesitas un ofendido, sino que el ofendido es toda la sociedad y entonces por eso, bueno, se siga en ambos casos estos temas de orden público. En el caso, por ejemplo, del espectacular que estamos mencionando, ¿este sería causal de una infracción? Es una infracción. Y se da, ¿no? Yo creo que yo a lo largo de la historia de mi vida he visto un par. Entonces, ¿sí se da y se han dado denuncias acerca de este tipo de prácticas? Sí se dan. Vamos a poner que hay conductas que pueden revestir ambos caracteres, pero vamos a suponer que ese espectacular está colocado en un sitio prohibido o contiene mensajes prohibidos. Bueno, entonces puede ser materia de una infracción administrativa y entonces el INE lo va a investigar. Pero si, por ejemplo, ese espectacular se pagó con recursos públicos, entonces eso ya trasciende también a la legislación penal y entonces hablamos de lo que conocíamos como el peculado electoral, el uso de recursos públicos para el apoyo a un candidato o a un partido político, ¿no? Entonces esa misma conducta puede revestir un carácter de infracción administrativa por colocar la propaganda en un lugar prohibido o por tener un contenido prohibido, y aparte tiene también una trascendencia penal por haberse adquirido el espectacular con recursos públicos, lo cual es sancionado por la ley penal. Perfecto, pues tenemos que hacer una pausa, pero continuamos con el tema. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. El día de hoy estamos hablando de delitos electorales y estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales.
Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono que aparecerán en sus pantallas y en nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invito a seguirnos y dar sus comentarios y sugerencias acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de los delitos electorales. Licenciado Torres Charles, quisiera que nos platicara acerca de las competencias de estos delitos. ¿Quiénes son las autoridades competentes para responder en caso de estos delitos? Bien, como lo habíamos mencionado, bueno, a partir de esta reforma de 2014 se establecen facultades concurrentes en la reforma constitucional, lo que quiere decir que en la misma materia son competentes tanto las autoridades federales como las autoridades del fuero común. Y esta ley lo que hace es establecer esas reglas de distribución de competencia. ¿En qué casos es competente el Ministerio Público Federal para perseguir los delitos electorales? En los casos en que se trate de elecciones, procesos electorales federales. Cuando el Instituto Nacional Electoral asuma directamente la facultad de organizar elecciones estatales, cuando exista lo que llamamos una conexidad, cuando junto a un delito del fuero común se comete un delito federal, entonces la competencia se da en favor del Ministerio Público Federal, o en los casos en que el Ministerio Público en un momento dado pudiera ejercer una facultad de atracción. Todos los demás casos corresponden al fuero común. Básicamente, ¿cuáles son los demás casos? Cuando se trata de procesos electorales locales, ¿verdad? Y se aplica también la regla general contenida en la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal de cuando es competente la Federación. Por ejemplo, cuando se afectan intereses federales, cuando existen servidores públicos que en el ejercicio de su encargo cometan delitos, o los delitos atenten contra instituciones del gobierno federal. Y pues mi pregunta obligada sería, ¿existen operadores especializados en materia de delitos electorales para este tipo de demandas o de procesos penales? Bueno, claro, ahí tú tienes, en el caso federal, pues está la FEPADE, que tiene ministerios públicos especializados, y en el mismo caso de las procuradurías estatales, tienes áreas que a veces comparten responsabilidad. Pero sí son especializados, sí es necesario. Sí hay una especialización del Ministerio Público, porque pues la materia electoral tiene sus particularidades. Entonces, a pesar de que no es electoral propiamente dicho, sino más bien penal, pero la substancia tienen que entenderse muy bien de cuándo estás en presencia de qué cosa para catalogarlo como un delito electoral. Entonces, y bueno, pero aquí estamos hablando ahora, me han mencionado solamente de los ministerios públicos y de los fiscales. ¿Existen abogados, defensores especializados? Porque pues si no, ahí quedaría un poco desigual la situación en el proceso, ¿no? Peritos también especializados en materia electoral, y pues todos los operadores, ¿no? Jueces, que sabemos que jueces sí, pero los demás. Pues bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, en el tema penal, o sea, en el caso particular, el licenciado Torres pues es un penalista, pero pues siempre hay gente que en el penal entiende muy bien, y habemos otros especialistas en materia electoral que pues hacemos mancuerna, porque hay veces que hay cierto tecnicismo que tienes que cuadrar muy bien para ver, por ejemplo, delitos en tema de comprobación de gastos. Esa es una materia que creo que es de lo más especializado, la comprobación de gastos, los temas de fiscalización de partidos políticos. Entonces, si tú llevas un asunto que en fiscalización te deriva una multa por ciertas cuestiones muy técnicas, pudiera derivarse un delito o no. Entonces, hay veces que hay que blindar muy bien esa parte de la comprobación de gasto para no caer en una sanción que después, con la sanción, si se confirma en tribunal, es muy sencillo que con la copia certificada de la sentencia hagan una denuncia penal y es una prueba plena. Entonces hay que tener mucho cuidado, y justamente pues se trabaja a veces en conjunto, porque bueno, pues sí está el especialista, que puede ser en materia penal e incluso penal electoral, pero de la otra mano la parte especializada netamente electoral pues van de la mano. Entonces siempre, si no es el abogado penalista electoral, sí generalmente son equipos
que trabajan penal, electoral. Sí, de manera conjunta, como que se complementan. Licenciado, quisiera opinarnos algo acerca de esto, de la especialización de todos los operadores en materia electoral. Sí, yo creo que la materia electoral cada vez ha sido más compleja, cada vez viene siendo más compleja, y obviamente sí se requieren abogados especialistas en ese tema. Y yo creo que es muy importante el hacer un trabajo permanente de prevención. Es decir, se tiene que integrar un equipo de especialistas en materia electoral y especialistas, por ejemplo, en materia penal, como también en contabilidad y en otros temas, que vayan guiando a los partidos políticos y a los candidatos en el tránsito de todo un proceso electoral, para también irlos previniendo de que eviten violar la ley, incluso sin intención dolosa, y evitar entonces que su propia elección se vaya a contaminar por una infracción administrativa, por una causa de nulidad o, en su caso, por una conducta punible, es decir, por un delito. Y entonces, en este contexto, yo creo que sí es necesario que los abogados vayan, en su caso los penalistas también, vayan adquiriendo cierta especialización. Ahora, yo creo que el campo todavía no da para un penalista como para decir, yo me dedico exclusivamente a ser abogado penalista en materia electoral. No da para tanto, pero sí es importante que quien pretenda dedicarse a esto, pues sí estudie o se asesore de un especialista, porque, como bien señalaba el licenciado Huber, hay temas que no son del común conocimiento y que tienen sus particularidades. Ahorita acaba de tocar un tema muy interesante para mí, que es pues la prevención. Yo quisiera que nos hablara de si se tiene alguna política de prevención en materia de delitos electorales y quién es el responsable de llevarla a cabo, ¿no? Bueno, yo le diría, por regla general, por experiencia propia, normalmente los gobiernos, por ejemplo los gobiernos estatales, siempre que hay un proceso electoral en ciernes, pues realizan campañas de difusión y campañas de prevención donde específicamente se les dice a los servidores, es muy enfocado a los servidores públicos, qué pueden hacer y qué no pueden hacer en las elecciones, de qué se tienen que abstener, cómo pueden participar en un momento dado en una campaña política o en apoyo de los candidatos de su preferencia y cómo pueden no hacerlo. Y en términos generales, pues también hay ciertas campañas de difusión donde se le dice al público en general, pues qué conductas son las que podrían configurar delitos electorales. Entonces, en el orden federal también normalmente la Secretaría de la Función Pública emite información, trípticos, comerciales. No es solo etcétera, una entidad, ¿no? sino hay varias entidades, que políticas lo hacen, de prevención. Y por supuesto, pues los institutos electorales realizan su labor de difusión. Y otra cuestión adicional, que bueno, aunque no es política pública, cuando uno más o menos se va involucrando en campaña tras campaña tras campaña, pues justamente la regla es esa. O sea, tú le dices al candidato, a ver, lo que no se puede hacer es esto. Y hay veces que, bueno, pues las ocurrencias en las campañas de repente, de los creativos, de las publicidades, y la verdad es que sí tienes que empezar a acotar. Ejemplo, el proselitismo pues es nato, es la actividad de la campaña, pero si tú haces proselitismo como candidato el día de la elección, es delito, o los 3 días antes, previos a la elección, una vez que financiaron las campañas. ¿Qué tienes que entender para llevarlo al extremo? Si tú usas tu cuenta de Twitter llamando al voto, o ya voté, recuerda, o sea, un mensaje de ese tamaño, o tu cuenta de Facebook, que es muy fácil que el candidato la use en esos días, está cometiendo un delito. Entonces, sí hay que tener en extremo cuidado, porque hay muchas veces que, como decía el licenciado Torres, ciertas acciones que son bien intencionadas, pues, cuadran perfectamente en un delito, y entonces ahí es donde empezamos a tener problemas. Bueno, ya hemos tocado, como en algunos puntos, quiénes podrían ser las personas sujetas o las entidades sujetas a sanción. Me acaba de mencionar que los candidatos. Entonces, quisiera que me platicara un poco más de quiénes son sujetos a responsabilidad penal. A responsabilidad. Primero, cualquier persona. Ya ahí quedamos. Sí. Pero de manera especial tenemos funcionarios públicos, funcionarios electorales, magistrados electorales, tenemos dirigentes de partido, tenemos ministros de culto, tenemos
candidatos obviamente, entonces es una gama importante que se puede ahí encontrar en cuanto a los sujetos de responsabilidad penal en materia electoral. Y a partir de esa, digamos, ese catálogo de sujetos, pues también vamos encontrando el catálogo de delitos aplicables o de conductas que son consideradas como delitos a cada uno de esos sujetos, ¿no? Entonces... Sí, justo quería que habláramos de este catálogo de delitos. Obviamente no podemos hablar de cada uno de los delitos, de cuáles son los delitos electorales, pero sí como su clasificación. Están clasificados como por ramas y quisiera que nos hablara de cuáles son. Bien, sí, la clasificación que adopta la ley es la clasificación en atención al sujeto activo. Es decir, delitos que pueden cometer cualquier persona, como es votar a sabiendas de que no cumple con los requisitos, votar 2 veces en la elección, sustraer material electoral, por ejemplo. Luego tenemos delitos cometidos por funcionarios partidistas o candidatos, como puede ser hacer proselitismo en el interior de las campañas, forzar el traslado de electores, retener credenciales de elector, solicitar votos por paga. Después tenemos en el tercer grupo a los funcionarios electorales, que es no cumplir deliberadamente con sus funciones electorales, alterar el resultado de la elección, sustraer papelería electoral. Estoy hablando así, ejemplificando, ¿no? Después tenemos delitos cometidos por servidores públicos, específicamente es la utilización de recursos públicos para el apoyo de algún candidato, forzar a sus subordinados a emitir el voto en favor de determinado partido político, emplear los recursos materiales o humanos en apoyo a un candidato, a un partido político, por así decir. Luego tenemos los que pueden cometer los ministros de cultos religiosos, básicamente es quien presiona el voto, quien induzca el voto en actos de culto público, pues se les sanciona. En el caso de los ministros de culto público es con una sanción pecuniaria. Y tenemos ya casos más especializados, por ejemplo, delitos cometidos por servidores o por exservidores públicos electorales. Me llama la atención, hay un tipo penal que se me hace un tanto grave. Dice, a quien haya sido consejero, presidente, secretario del INE o sus equivalentes en los organismos públicos electorales locales o magistrado de los tribunales electorales locales o federales, que acepte, que asuma, que sea nombrado o que sea postulado para un cargo público dentro de los 2 años posteriores a la conclusión de su encargo. Eso es un delito. Eso es un delito. Entonces, aceptarlo, pues me parece que está bien. O postularse, pues me parece que es correcto porque es doloso. O sea, sabiendas de que estoy dentro de los 2 años, acepto el cargo, me postulo o lo asumo. Pero si a mí me nombran y yo no he aceptado el cargo, pues entonces no tendría por qué haber un delito. A mí me parece que ahí hay un exceso, ¿no? Entonces, esos son, digamos, los grupos en que se clasifican los delitos electorales. Y esta nueva ley agrega también un nuevo grupo de delitos, que son los delitos cometidos en los procesos de consulta popular. En los procesos de consulta popular se habla de delitos que pueden cometer particulares o que pueden cometer servidores públicos también. Quisiera que nos hablaran de un poco de las sanciones y también de cuáles son, si existen algunos delitos que sean como más comunes que otros, ¿no? que se den más. También un punto importante es acerca de, por ejemplo, lo que nos estaba platicando ahorita, de que se sancionan a estos exfuncionarios. Pues qué difusión se le está dando a esta legislación, ¿no? Porque pues habrá quien ya son exfuncionarios y que no tengan el conocimiento. Eso hace y nos obliga también a los ciudadanos a que conozcamos esta ley. Claro. Mira, particularmente, por ejemplo, tienes todos los tradicionales delitos que venimos teniendo desde la Constitución de Cádiz, que tienen que ver con la jornada electoral, ¿no? Que retengas credenciales, violencia, etcétera. Ya, por ejemplo, lo que coloquialmente se llama como el carrusel, de que sacaban la boleta y demás, ya también está tipificado. Es quien pida evidencia de cómo votaste, pues ese es un delito, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con la libertad del sufragio el día de la elección, con la estabilidad de la jornada electoral para no tener ningún problema en términos de el acceso a la casilla, el voto, etcétera, todas esas condiciones de paz que tiene que haber, ¿no?
tienes la otra parte que es el tema del Registro Federal de Electores. Por una parte está penado lo que tendría que ser o vendría siendo la falsificación de documentos, la retención, el mal uso que se haga. Entonces ahí tienes desde alguien que puede sustraer para falsificar o de algún funcionario que esté actuando mal en el Registro Federal de Electores. Luego tienes otro buen bloque que tiene que ver con tema financiero de partidos. La primera parte tiene que ver con cualquier persona que presta servicios. Entonces, quien falsee información vía facturas, etcétera, o que tenga sobreprecios con los partidos políticos, comete delito. Del otro lado, bueno, también hay algún particular que no ha estado dado de alta en el catálogo de proveedores ante el INE, comete delito por prestar servicios a los partidos políticos, que eso creo que también es un exceso, pero bueno, ahí está. Y del otro lado de los partidos, quien se niegue a comprobar gasto, quien compruebe con facturas falsas, etcétera, o sea, todo este tema que hace rato platicábamos de fiscalización, también está ahí metido. Hay otra cuestión adicional que se incluye ahora en la ley, en donde en los procedimientos de liquidación de patrimonio, que esto pues es reciente, el prever la liquidación del patrimonio de los partidos cuando pierden el registro, si falsean información, si niegan acceso, si obstaculizan el procedimiento por el tema de cooptar información financiera del partido, también se comete delito. Hay una cuestión ahí que creo que quedó pendiente, que es un antecedente del 2003 del Partido de la Sociedad Nacionalista, donde el partido le compraba la propaganda a una empresa propiedad del presidente del partido. Entonces, bueno, pues ahí esto no se previó, aunque está como lavado, porque ellos lo que hicieron fue pagarle a esa empresa y sacaron ahí el dinero, pero la propaganda nunca entró y ese caso pues es de los penosos que hay en estos temas, pero pues lo que hicieron es vía fiscalización por el Cardex de almacén descubrieron que era una operación simulada, que bueno, pues ahí entra en lavado de dinero, pero habría que haberle dado un cierto matiz también en los temas electorales, ¿no? Entonces, ahí vas teniendo, y el tema de los funcionarios públicos que en horario de labores acudan a campaña, por ejemplo, o que desvían recursos. Estaba viendo algún artículo en donde decían que, o sea, aunque solicitaran un permiso especial, si es en día laboral, ellos no podrían participar. Particularmente, por ejemplo, yo te puedo decir que en algunas elecciones en las que yo he estado asesorando, hay, pues no la previsión, sino que el gobierno dice, el horario de labores de funcionarios es de tal a tal hora. Claro, hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, hay una elección de Colima en donde dijeron, pues es que el horario de labores es este, sí, pero el problema es que el gobernador se iba a hacer campaña. Le dijeron, usted señor es gobernador los 365 días del año de los 6 años. No hay, para usted no le aplica el horario. Pero en los otros funcionarios que no tienen, o sea, que es la mayor parte de la burocracia, dice, bueno, pues es tu tiempo libre, tú puedes hacer lo que sea, siempre y cuando no uses recursos públicos. Es decir, el recurso público lo puedes catalogar desde el uniforme de la secretaría, el vehículo oficial, o sea, todo ese tipo de cosas, pues es desvío de recursos, y entonces eso sí está tipificado. Entonces sí hay que tener bien claro si está especificado o en diario oficial o en la Gaceta o en el periódico oficial cuál es el horario, porque si no, sí vas a tener un problema serio, ¿no? Entonces... Y justo haciendo hincapié en esto, licenciado, ¿nos podría decir si existe algún tipo de difusión acerca de esta nueva legislación? Bueno, es nueva. Pues yo creo que no. Yo creo que es muy limitada, no se ha dado a conocer lo suficiente, y me parece que sí podemos caer en excesos o en problemas. Mencionaba ahorita Jean Paul el tema de los proveedores de servicios o de bienes que prestan un servicio o le proveen un bien a un partido político sin estar registrado en el padrón de proveedores, y entonces son objeto de sanción penal. Entonces yo me pregunto, por ejemplo, si se le rompe un cristal al edificio de un partido político, el vendedor de vidrios va a tener que ir a registrarse al padrón de proveedores, o si requieren una ambulancia porque hay una urgencia médica, pues les va a prestar el servicio de trasladar al enfermo, y entonces también necesitaba estar inscrito en el padrón de proveedores. Me parece que no está bien ubicado el tema. Sí entendemos el espíritu, y lo que se intentaba es que precisamente no se hicieran operaciones, como decimos vulgarmente, por abajo del agua, ¿no? Que yo contrato
yo pago un servicio y en realidad me están entregando otros servicios, o yo facturo una cantidad y en realidad estoy pagando por abajo del agua mucho más. Pero entonces, por prevenir esa situación, en vez de buscar una redacción más afortunada, de repente nos excedemos. Entonces creo que sí es necesario que haya una mayor difusión, porque los ciudadanos, sin saberlo, pueden meterse en un problema penal, simplemente porque por desconocimiento, ignoran. sí, Y claro. bueno, pues se aplica la máxima de que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Claro que en una defensa técnica, pues uno diría, bueno, es que un delito electoral necesariamente tiene que cometerse de manera dolosa, y si la persona ignoraba la ilicitud de su conducta y no lo hizo con el fin de transgredir los bienes jurídicos tutelados, pues a lo mejor conseguimos un excluyente. Pero por lo pronto la persona ya se metió en un problema, un delito, está, sí. claro, y está sujeto a una investigación, y todavía en el sistema tradicional, todavía la PGR te consigna pues con una declaración testimonial, ¿no? Claro. Y ya tendrá uno que defenderse ante el juez. Entonces creo que sí hace falta una difusión mayor de esta ley. Creo que debió haber sido producto de un proceso de análisis y consenso más amplio, porque la reforma constitucional se aprueba en febrero de 2014 y esta ley se aprueba, es decir, sale publicada en mayo de 2014, 4 meses después. Entonces no hubo mucha labor de difusión y empieza inmediato, ¿no? Entonces no hay mucha labor de consenso ni tampoco de difusión previa para consensar una ley un poquito más equilibrada, sobre todo para que la sociedad tuviera oportunidad de imponerse de la misma. Mira, otro ejemplo que voy a tener que hacer una pausa aquí porque tenemos que ir a una pausa. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter, que es @expediente_. Aparecerá en sus pantallas, los invitamos a seguirnos y darnos sus comentarios y sugerencias acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de delitos electorales. Maestro Huber, antes de irnos a la pausa, usted nos iba a comentar, y vamos a complementar las ideas del doctor acerca de este problema de la difusión y la comisión de delitos sin que uno lo sepa, ¿no? Lo sepa, pero por ejemplo hay un tipo penal que es, yo creo que también es un exceso, y la línea es muy delgada entre que se haga algo bien o mal. El día de la elección todos los partidos todos los partidos en una campaña hacen una estructura de promoción de votos, y el día de la elección llevan a esa gente, o sea, son promovidos pues a que vote en favor del candidato del cual pertenecen a la estructura. Muchos de los partidos, si no es que te puedo decir que todos, pues hacen de distintas maneras esta forma. Entonces, entre el acarreo de votantes o el usar una reunión, un desayuno, y de ahí llevarlos a votar, si alguien de los organizadores pues puede indicar que, oigan, pues ya saben cómo hay que votar y demás, y alguien pudiera decir, oigan, es que me están presionando, que digo, al final si tú perteneces a una estructura de promoción de voto, etcétera, pues tienes otro tipo de tratamiento que un ciudadano que no tiene actividad política directa en una campaña puede ocasionar la comisión de un delito. Entonces sí hay que tener mucho cuidado, porque pues es una actividad que todos los partidos hacen, y a veces unos las hacen bien y otros los hacen mal. Y puede ser muy común, ¿no? Porque si tú eres miembro de un partido y pues vas regularmente a estas reuniones donde se están haciendo promoción para un candidato, pues la gente va, y creo que no se pueden ir, por ejemplo, en un mismo vehículo, ¿no? Es que el tema, dicen, es que hay acarreo de votantes y aquí está bueno, pero si yo llevo a votar a mi familia y todos estamos en el mismo coche, o tengo una camioneta grande, o soy un chofer de microbús, y como llegan a un baile de 15 años, llevan a votar a los mismos, y son parte de la misma estructura de promoción de voto, hay que tener ahí... Son como unas líneas muy delgadas, muy delgaditas, ¿no? Entre la actividad que generalmente hacen. Yo quisiera que habláramos de los principales problemas del registro electoral, hablando de delitos, ¿no? Mira,
La primera parte de Registro Federal de Electores, a lo mejor la podemos encontrar por ahí del 90, incluso hay un antecedente del 94 muy claro, que es el escándalo Basúa, donde el representante del PRD, que era Samuel del Villar, en el Consejo General del IFE, dijo: les voy a demostrar cómo el padrón electoral en la elección presidencial no es válido y tiene serias fallas y unos boquetes de seguridad. Y entonces lo que hicieron un experimento de un ciudadano de apellido Basúa, donde presentó 2 credenciales para votar con 2 domicilios y con 2 nombres distintos. Bueno, pues eso hoy era, en ese entonces era falsedad de declaraciones ante autoridad distinta a la judicial. Hoy ya tienes un tema particularmente de delito electoral. Hay otras partes que tienes que hoy tiene que ver tanto con el manejo que se hace en la gente del instituto que maneja el registro, tanto base de datos como los que expiden credencial, y también temas que venían de mercado, digamos, como de mercado negro, porque antes la credencial era distinta. Antes tú tenías el formato impreso y te tomaban la foto, la enmicaban y te lo daban. Entonces, pues cualquiera que tuviera el formato ya con tus datos le ponía su foto y ya. Hoy es distinto, porque te toman si tú vas al módulo, primero firmas, pones tu huella, te toman la foto y después ya llega la credencial confeccionada. Entonces, son mecanismos administrativos y que, bueno, también la tecnología te ha ido dando para hacer este tema, pero finalmente, bueno, pues se ha ido abatiendo, y estas cuestiones que tienen que ver con credencial, con padrón, con listado, etcétera, pues ya también las tenemos hoy como delito electoral particular y no nada más. Pero cada vez son menos. Cada vez, pues bueno, se le ha ido cerrando el tema a la delincuencia para que no tenga estos problemas, porque pues de los pilares de un proceso electoral confiable pues es el padrón electoral y la lista, ¿no? Claro. Quisiera preguntarle al licenciado Torres Charles si alguno de estos delitos podría ser causal de una anulación de una elección. Bueno, en términos generales, las elecciones se anulan cuando se dan ciertas características, que es la generalización de irregularidades o básicamente ya la causa que le llamamos la nulidad abstracta, que cuando hay una serie de irregularidades que afectan todo el resultado de la elección pudiera ser anulada. Específicamente por la comisión de un delito no se puede anular una elección. Pudiera en un momento dado anularse una casilla si se sustrajo el material electoral, etcétera, pero no una elección. Pero sin embargo, si existe una cadena de delitos que se vayan cometiendo que afecten un porcentaje importante de casillas, entonces sí podría darse el caso. Vamos a poner un ejemplo ahorita que estamos tocando el tema de del Registro Federal de Electores. Se da una figura que vulgarmente le llaman el turismo electoral, donde a ciertas personas las cambian de domicilio específicamente para que puedan ir a votar a determinada sección electoral o a determinado municipio y con eso pretender incidir en el resultado de una elección. Entonces, si nosotros hablamos del Distrito Federal o de cualquier ciudad pequeña o mediana, pues eso no tiene, al menos yo no sé que hayan tenido incidencia. Pero si hablamos de pequeñas poblaciones, yo le mencionaba hace un momento que en el estado de Coahuila hay 2 municipios que tienen 2 casillas electorales, el municipio de Hidalgo y el municipio de Sacramento, 2 o 3 casillas electorales, y en un momento dado sí se pudiera detectar una situación así, donde a lo mejor 40 votos sí hacen la diferencia entre un candidato u otro, y sí 40 votos pueden ser un porcentaje importante del total del resultado electoral, y entonces sí daría pauta a una elección. Esa decisión sería del Tribunal Electoral. Del Tribunal Electoral, así es. Se impugnaría la elección en un momento dado, haciéndose ver esta situación, o incluso a la misma autoridad electoral, el mismo organismo público electoral, al hacer la calificación de la elección, si llegase a detectar esa situación, podría no calificar de legal la elección, pero normalmente sería el Tribunal Electoral, ¿no? Pero digamos que no es un delito, sino que son varias personas que están cometiendo el mismo delito y que entonces llegaría a producirse esta situación. Hay otro de los puntos que también me pareció interesante, que es si se podrían suspender las elecciones en caso de violencia o de la comisión de cualquier otro delito, no solamente el delito electoral, sino de cualquier otros delitos. A ver, habría que distinguir 2 suspensiones, por llamarlo así.
La primera, el cierre de una casilla o la no instalación de una casilla, que está previsto en la ley. Entonces, porque no haya condiciones, porque el local no exista, porque esté cerrado, porque hubo violencia y se tuvo que parar la votación y se cierra. Ese es, digamos, in situ y muy encapsulado. La otra es una suspensión general, es decir, oigan, pues no hay elecciones. Y pues ahí nos vemos a ver cuánto. Y vamos a una extraordinaria. Eso no se puede. No se puede por varias razones. Tenemos un antecedente de suspensión de garantías de 1945, donde la Corte dijo, hay cuestiones que en suspensión o en régimen de prevenciones generales no se puede hacer. La primera es que los órganos constitucionales cambien su competencia y dos, se cambia el periodo de elección o del ejercicio del cargo. Eso te lleva a que tienes que celebrar elecciones cuando te indica la Constitución. Esa es la primera cuestión. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un régimen democrático y una de esas características es la renovación periódica de nuestros órganos de gobierno. Entonces, cuando está próxima la finalización, pues se organiza el proceso electoral. Entonces, forzosamente tiene que haber elecciones. Y la otra, bueno, antes de que hubiera la reforma en materia de derechos humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 27, decía cuáles son los derechos que no son susceptibles de suspenderse. Y esos son los derechos políticos, que implica votar, ser votado, más todos los demás. Entonces, hoy ya lo tenemos en la reforma de derechos humanos, realmente se copia el texto de la Convención y se mete a la Constitución. Entonces, si no suspendes derechos políticos de votar y ser votado, y eso solo se ejerce en el día de la jornada electoral, luego entonces no se suspenden elecciones. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? Garantizar todas las medidas de seguridad para el ciudadano, porque eso es lo único que garantiza la vigencia de nuestro Estado democrático o de nuestro régimen democrático de gobierno con una renovación periódica. Yo quisiera que habláramos ya de manera más general, tenemos 5 minutos más o menos, ¿cuál es su percepción acerca de cómo está funcionando estos cambios en la legislación? Saber también si ya tuvimos una elección con esta nueva legislación, cómo funcionó, se reflejaron los cambios, existieron denuncias, procesos y no sé si sentencias ya, porque están muy recientes las elecciones. Entonces son 2 minutos como en manera de conclusión. Muy rápidamente, bueno, yo diría en primer lugar que es muy rápido muy poco tiempo como para emitir una evaluación certera sobre los resultados que han dado la nueva legislación. Esta elección que se acaba de dar ya bajo esta nueva legislación, sin embargo, pues es una elección federal donde la organizó el Instituto Nacional Electoral bajo premisas muy similares a lo que hacía el IFE, es decir, no se nota un cambio porque no fueron elecciones locales. En las elecciones locales todavía fueron organizadas por los organismos electorales, los institutos electorales que ya existían, es decir, no es bajo la vigencia de la nueva ley. Entonces, en esa parte, digamos que todavía no habría una posibilidad de hacer una evaluación certera. Respecto del tema de los delitos electorales, pues yo creo que como en todo proceso electoral se presenta una gran cantidad de denuncias, de las cuales es una mínima parte la que realmente tiene digamos, un contenido verdadero que es susceptible de judicializarse. Entonces creo que tampoco no hay datos suficientes como para establecer una tendencia y una estadística como para saber si efectivamente esta nueva ley sirvió para inhibir la comisión de delitos electorales y si hay un aumento o un incremento en las personas que fueron sancionadas por estos tipos delictivos. Sí podemos decir que funciona de mejor manera la coordinación, tal vez, entre autoridades federales y autoridades estatales para ampliar la red de funcionarios que pueden recibir denuncias por delitos electorales y que finalmente todas caminan bajo un mismo criterio porque todas fueron canalizadas a la Procuraduría General de la República a través de la FEPADE y entonces será una sola autoridad la que establezca los criterios de realmente en qué casos hay que ejercitar acción penal y en qué casos la denuncia no tiene contenido punitivo. Licenciado, ¿cuál sería lo que esperaría usted de cambios o el futuro a mediano plazo de estos cambios en la legislación? Pues yo creo que sí es necesario dar hacer una revisión cuidadosa de los tipos penales que aquí se establecen. Hemos mencionado algunos ejemplos de delitos que nos parece que no están bien definidos, que no está bien delimitado la conducta que debe ser perseguible y los sujetos que deben ser perseguibles por estos delitos. Entonces creo que esto es muy importante que sí se revise porque sí puede dar lugar
a violación de derechos fundamentales en contra de personas que realmente no están realizando conscientemente una conducta delictiva. Entonces creo que eso es lo más importante a mi manera de ver, y bueno, creo que pues habrá que trabajar también, es obligado tocarlo, habrá que trabajar también en los organismos persecutores del delito, pues en que entiendan la dogmática jurídico-penal aplicable al nuevo sistema de justicia penal. Así es. Maestro Huber, ¿cuáles serían sus conclusiones acerca de estos cambios en materia Bueno, penal? creo que hay, lo que sí pudimos ver es un cambio en términos de celeridad de procedimientos, por ejemplo, de infracciones. Y bueno, en el tema de la FEPADE, pues justamente, o sea, la parte del informe del fiscal, pues es que fue chiquitito lo que realmente se llegó a acreditar. Pero yo creo que hay un poquito más de celeridad. Habrá que ver, digamos, como que creo que fue el primer ensayo del INE. Hay que ver este año que hay muchísimas elecciones locales y que el INE va a estar, que tiene Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Aguascalientes, en fin, hay muchísimos, Durango, Zacatecas, o sea, vienen muchos procesos electorales locales. Entonces habrá que ver cómo las autoridades, bajo este nuevo esquema normativo y de competencias, pues se van comportando, cómo se va adaptando y cómo se van adaptando los funcionarios, ¿no? Porque sí es un cambio no solo en los procedimientos, sino es un cambio de estructura mental de cómo operar todos estos temas, tanto a nivel estatal como a nivel nacional, en esta nueva coordinación. Entonces, bueno, pues habrá que, yo no diría conclusión, sino hay que estar nada más atentos para ir viendo cómo va caminando este cambio, ¿no? Pues yo les agradezco mucho que hayan venido a Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. En un futuro haremos un programa para ver cuáles son los resultados de todos estos cambios y estaremos muy al pendiente. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Al auditorio, gracias por acompañarnos y no se olviden, los espero la próxima semana en un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Música